doy la bienvenida, familia. Esto es Derecho Médico. En el programa de hoy vamos a Salta la Linda, por dos temas. Primero, el doctor Ricardo Daniel Lutaif, abogado, defensor de médicos, nos va a contar por dónde viene la defensa del médico. Eso es por un lado. Y le pido que se quede porque en el final vamos a hablar con una médica que garantiza el derecho al aborto y está acusada y estuvo detenida. Ella y su abogada nos van a contar qué sucedió en Tartagal. Sean bienvenidos. Esto es Derecho Médico. La mayoría de los salarios están muy por debajo a veces de lo que uno pretende. Lo que vemos que hoy estamos peor que nunca, porque en este momento estamos arriba del 163%. Se calcula que más de un 50% de los trabajadores y trabajadoras de la salud, y en este caso los médicos, médicas, están con algún grado de burnout, de desgaste profesional. A nadie le gusta tener complicaciones, y mucho menos nadie trabaja con la intención de generar mala praxis. Bueno, estamos en Derecho Médico, vamos de inmediato a la plataforma. Vamos a irnos a Salta, la Bella. ¿Lo tenés allí? Exactamente, Marcelo, muchas gracias. Es el doctor Ricardo Daniel Lutaif, es abogado, defensor de médicos. Entiendo que en tercera generación, su padre ha comenzado con esto, una rica vida, un hermoso lugar donde habita, y una cantidad de hobbies hermosos, pero nos van a ocupar en otro momento, hoy no nos va a dar el tiempo. ¿Cómo le va, doctor? Soy Raúl, ¿cómo está? Buenos días, Raúl, ¿cómo estás? ¿Cómo es la especialización esta de dedicarse a, porque tiene muchos vericuetos, no es cualquiera el que se dedica? ¿Cómo es la especialización que viene ya entonces de tercera generación? Sí, realmente no solo hay que conocer de derecho, sino también conocer un poco de medicina. Claro. Y eso nos complica mucho porque no es una materia afín a los abogados y casi que no nos gusta. A mí la verdad que me cayó muy bien, lo hago con el mayor de los cariños y sobre todo porque convivo con los médicos constantemente. Yo llevo 35 años de profesión y tengo trato diario con los médicos, así que me es muy familiar. Además de lo que debe ser esa mesa, ¿no? Intercambiando cuestiones entre los hijos, ¿no? Digo, por dónde vienen, cuál caso, hoy nos toca un caso en particular, pero digo, cuál caso y por dónde viene la cosa. Claro, esta relación estrecha con los profesionales de la salud genera que uno tenga todo más aceitado, más directo, más visible. Sobre todo, no solo en la parte técnica médica, sino en la vivencia del médico, porque el médico que recibe una demanda pasa por un nivel de angustias que es indescriptible. Entonces, el poder acompañar y contener a ese profesional es lo fundamental en lo que hacemos nosotros en la parte de la medicina. Qué tema bárbaro, otro día lo tocamos. La angustia, el dolor y el no saber hacia dónde ir. Por eso vamos a tocar ahora qué elementos tiene el médico. Pero digo, ¿hay un hilo conductor de reclamos? ¿Pasa por algún lado en especial la experiencia tuya? Fue migrando. Antaño era exclusivamente lo que era la responsabilidad profesional de los cirujanos, básicamente. Claro. Hoy se extendió a la responsabilidad de los profesionales que hacen toda la parte de estética. Entonces se amplió el rubro y hoy hasta los clínicos tienen demanda. Se amplió a todos los rubros y sobre todo beneficiados con el libre acceso a la justicia que dan los beneficios de litigar sin gastos. Los traumatólogos también han tenido, ¿no?, un porcentaje importante. El incremento de traumatólogos y anestesistas es alarmante. Ah, ahí estamos. A ver, ¿se puede pensar que en una instancia final se acuerda o el litigio continúa? ¿Hay un resumen, hay una actualidad, hay valores para entender esto, Daniel? Pocos casos que llegan a una mediación o a un arreglo. Gracias a Dios tenemos mucho éxito en las defensas, de hecho que no hay condena penal y civiles hay 2 o 3 nada más. Sí está migrando un poquito
lo que hace a la atención de los jueces en todo lo que es praxis médica. De hecho, he tenido sentencias adversas en tribunales de Cámara. Cuando en primera instancia habían rechazado la demanda, la Cámara hizo lugar, lo que me obligó a recurrir a la instancia superior, la Corte, en un recurso extraordinario, y gracias a Dios la Corte puso límites a esta sapiencia de los señores camaristas que muchas veces miden al médico con una vara que transforma la obligación de medios en una obligación de resultados. Entonces la Corte puso en un fallo nuevito del año pasado, de agosto del año pasado, mucho énfasis en que la responsabilidad médica no debe ser juzgada con esa alevosía con que pretende juzgarse habitualmente, casi asemejándola a lo que sería derecho de consumo. Acá la obligación de medios no puede dejar de ser de lado, y sobre todo debe tenerse en cuenta la situación social, porque los jueces muchas veces se ponen de parte del más débil, creyendo que es el paciente, pero causan un daño muy grande a la sociedad, y esa responsabilidad social que tienen los jueces debe ser tenida en cuenta. Solo se puede condenar por mala praxis cuando se demuestra a ciencia cierta y sin duda alguna que hubo una falencia en ese acto profesional. Y hacerlo, esto es fundamental, porque esa responsabilidad social hace que los médicos puedan seguir ejerciendo. La profesión de médico es muy difícil, y si encima le sumamos este tipo de condicionamiento, créanme que nos vamos a quedar sin médicos que ejerzan. Qué bárbaro, qué claridad. Doctor, sabemos que son tan importantes la defensa de los fondos de resguardo de los médicos, ¿no? Venimos comentando esto, el doctor Juan Pablo Vidal nos contaba la semana pasada, él acuerda con el Fondo de Resguardo Profesional de uno de los colegios médicos de la provincia de Buenos Aires, pero nos contaba de demandas elevadísimas. ¿Ocurre eso? Digo, ¿se pide muchísimo para acordar finalmente en valores más razonables? Lamentablemente he visto reclamos total y absolutamente desmedidos, sobre todo en esta última etapa. Ante eso, yo tengo dos alternativas y las uso muchas. En Salta, el Código Procesal de Salta, en lo que hace al beneficio de litigar sin gastos, no es un proceso contravertido. Vale decir que lo piden y los jueces se lo dan al peticionante, al actor, sin ningún otro recaudo más que un par de oficios al banco y al registro inmobiliario. Eso motivó de que tenga que hacer una investigación para ver si, para poder demandar el actor y obtener el beneficio de litigar sin gastos, se insolventó desprofeso. Eso me habilita para poder hacer un reclamo posterior de simulación por esa insolvencia que cayó, para poder reclamar. Eso es uno. Y la segunda es: siempre opongo la plus petito inexcusable, es decir, aquel que pide de más sin ningún tipo de sentido, asesoramiento, hago que la responsabilidad recaiga no solo en la parte actora, sino en el profesional o los profesionales y operadores del derecho que hayan intervenido. La doctora Miranda Ruiz es una médica de Tartagal, atendió a una joven de 21 años, nos conservamos su nombre, en un tema que la justicia reclama hoy, pero que finalmente no tiene todavía solución. Está movilizada Salta por esto, interrupción voluntaria de un embarazo de esta joven, este es el caso. Un segundo caso de negación de un sobreseimiento, ¿en qué se basa? No conozco el caso porque no lo atendí yo, es en Tartagal. En Tartagal, correcto. Pero sí, pero lamentablemente está ocurriendo, y hasta que no llegue a la Corte para que ponga un sentido criterioso, vamos a tener que seguir soportando estas cuestiones. ¿Sabes por qué te preguntaba? Porque aparece la figura del consentimiento informado, porque la joven dio su consentimiento, pero después un pariente, un familiar, no importa, lo opone y dice que no lo dio, y allí surgen estos reclamos, ¿no? El tema del consentimiento informado en los tribunales de Capital, que es donde estoy ejerciendo, se puso sumamente estricto, al punto de que los consentimientos informados habituales que se hace en cumplimiento de la ley del paciente y demás, hay jueces de cámara. En Salta hubo lamentablemente un recambio muy importante de la cantidad de jueces, y estos jueces nuevos vienen imbuidos de otro criterio, y este criterio hace que
todas las complicaciones que se puedan dar y que no estén descritas en el consentimiento informado, hacen a una suerte de responsabilidad del galeno. Muchas veces no se pueden prever todas las complicaciones que pueda haber, ni hablar de una retractación como sería en el caso este, pero lamentablemente los jueces van a tener que poner el sentido común en el juzgamiento de lo que hace el consentimiento informado. Daniel, un médico que nos está escuchando, que nos mira en todo el país y siente lo que decías en el principio de la nota, este dolor, esta angustia que genera sentirse indicado con el dedo por algo que no hizo, ¿qué elementos tiene hoy por hoy? Lamentablemente, por esto de que estábamos hablando de que el actor recurre a la justicia con el beneficio de litigar sin gastos, toda la demanda posterior, en el caso que se demuestre que hubo una plus petito inexcusable o una malicia o temeridad en el reclamo, va a caer en saco roto, porque por más demanda y condena que obtenga, no la va a poder ejecutar en el patrimonio del actor. Entonces es una situación muy complicada, de allí que haya optado por hacer el análisis previo de si cayó o no en insolvencia el actor para poder bloquear una nueva transferencia de esos bienes y ya hacer la responsabilidad patrimonial por lo menos de ese actor. Daniel, tengo que cerrar lamentablemente, pero quiero preguntar esto, ¿es común que haya casos de este tipo donde alguien firma un acuerdo, un consentimiento y un pariente o alguien le dice que no e instala un juicio? No, no es común, no es común. No he tenido ningún caso acá en Salta, en Capital. ¿Qué se come un día tan hermoso, frío en Salta hoy, al mediodía, doctor? Y yo lo invitaría a un locro, un buen locro. Ay. Me puede, Daniel. La próxima hurgamos en más historias, ¿puede ser? Bienvenido, cómo no, los esperamos por Salta. Pero con tanto gusto. Las puertas de este dignísimo espacio de tele que es Derecho Médico están abiertas. Cuenta con ello. Un abrazo, doctor. Muchas gracias, un abrazo grande. Que siga muy bien, hasta luego. Nos quedamos, si les parece bien, diré, acá estoy con usted, en Salta. Ahora va a ver por qué. Porque el caso que dimos, un pequeño anticipo tan solo, de la doctora Miranda Ruiz, va a estar ella, y entiendo, su abogada también, para puntualizar el tema. Quédese con nosotros. Esto es Derecho Médico. Ya venimos. La mayoría de los salarios están muy por debajo a veces de lo que uno pretende. Lo que vemos que hoy estamos peor que nunca, porque en este momento estamos arriba del 163%. Se calcula que más de un 50% de los trabajadores y trabajadoras de la salud, y en este caso los médicos, médicas, están con algún grado de burnout, de desgaste profesional. A nadie le gusta tener complicaciones y mucho menos nadie trabaja con la intención de generar mala praxis. Vamos a entregar el cierre del programa de hoy, Derecho Médico. Les pido atención, me parece un tema interesante, por esta cuestión del federalismo. Hay cosas que no repercuten o pasan un poco por alto entre tanta vertiginosidad de la información. Ocurrió en Tartagal, en Salta, una interrupción voluntaria del embarazo a una joven de 21 años. Esto ocurrió en agosto del 2021 en el Hospital Juan Domingo Perón. Y allí la doctora Miranda Ruiz, que fue quien atendió junto a su equipo de profesionales, hoy se ve imbuida en un tema judicial por la denuncia de un familiar de esta joven. Me voy a presentar a la doctora directamente, ella está, entiendo que en Salta. Hola Miranda, la doctora Miranda Ruiz, soy Raúl Martínez, ¿cómo estás? Hola Raúl, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Yo bien, estoy en Tartagal trabajando dentro de la provincia de Salta. Contame si más o menos lo que dije fue así. Sí, fue una descripción exacta. Yo asistí el 23 de agosto del año 2021 a una adulta que acudió al consultorio de interrupción voluntaria del embarazo, una paciente adulta que vino por sus propios medios a solicitar la práctica. Entonces, como la paciente tenía más de 15 semanas de edad gestacional, se decide internar a la paciente y que sea valorada por el equipo interdisciplinario. Ella queda internada y el día 24
continuó con valoraciones por parte de especialistas, fue valorada por la psicóloga, la trabajadora social, por mí como médica. Hemos discutido el caso con el jefe de servicio de ginecología y obstetricia, con el gerente del hospital, con el supervisor de salud sexual y reproductiva de la ciudad de Salta, en donde se avala la práctica de manera institucional. Correcto. A pedido de la paciente. Todo ello consta en la historia clínica y fue un procedimiento autoadministrado con pastillas, es decir, usamos el protocolo nacional que establece la práctica de interrupción de embarazo con pastillas que se usan debajo de la lengua por media hora y que se tragan y se repite cada 3 horas hasta que se produce la interrupción del embarazo. Eso es lo que está indicado en la historia clínica y lo que mi paciente realizó. Por ese motivo, siendo que están todas las valoraciones en la historia clínica y que fue un tratamiento autoadministrado, no se comprende cómo yo estoy imputada por un delito de aborto sin consentimiento informado. En realidad, la única manera que podemos entender esta situación que estoy padeciendo de la justicia local de Tartagal es remontándonos hacia 10 días atrás a que a mí me encarcelen cuando sucedió la interrupción voluntaria de mi paciente, porque resulta que su tío estaba en contra de la práctica. Yo padecí difamaciones de todo tipo durante 10 días seguidos por el diario El Tribuno, que es el diario más importante de la provincia de Salta, por mentiras respecto a la práctica, respecto a la vitalidad del feto, respecto a lo que yo hice, a lo que hizo o no hizo la paciente, y eso culminó en una detención luego de una difamación mediática muy importante. Me detienen finalmente el día 3 de septiembre, y en ningún momento del expediente, actualmente a la fecha, consta la falsa versión mediática. Todo lo que han dicho era mentira y la justicia decide encarcelarme y continúo imputada. Qué bárbaro. Hablamos del derecho al aborto legal, seguro y gratuito de Salta. Estamos hablando de cuestiones muy serias, muy responsables. No, lo que estás contando es clarísimo. ¿Cómo afectó esto, Miranda, este difícil proceso en tu vida, en tu relación y en tu profesión puntualmente? Bueno, en términos personales fue muy difícil afrontar la situación. Obviamente que se facilitó mucho con todo el apoyo y el cariño que recibo constantemente desde el minuto cero del movimiento feminista y mis compañeras locales, y mis amistades y el hospital desde ya. Pero, ¿qué sucede? Yo en el año 2020 denuncié a un ginecólogo del hospital que se llama Marcelo Cornejo, porque yo asistía a una menor que fue abusada por él en ejercicio de sus funciones como ginecólogo, en donde ella le solicitaba la práctica de interrupción del embarazo en su lugar privado y a cambio él le ofrecía sexo o dinero. Cuando yo me topo con ese caso clínico, hago la denuncia de oficio, en donde se estaban hablando de dos cosas, de un aborto en una clandestinidad y un abuso a una menor. Sin embargo, esa justicia de Tartagal, que a mí me encarceló en 10 días, en octubre del 2020, cuando yo hago la denuncia, no han hecho nada, y recién en marzo del 2021, a raíz de otro caso clínico igual, el que mi paciente, vista por otras profesionales con el mismo modus operandi de parte del ginecólogo en cuestión, hacemos una denuncia administrativa, luego se mediatiza el conflicto y luego la justicia empieza a investigar el caso del ginecólogo. Es decir, cuando hablamos de un hombre ginecólogo que en el ejercicio de sus funciones tiene denuncias graves de estas características, la justicia no solo no actuó, sino que dilató el inicio de una causa e inició un allanamiento tardío. Y cuando hablamos de una mujer médica que garantiza un aborto en términos legales, fui presa en 10 días, y eso a mí me costó mucho en términos personales, porque justamente este médico, que no había sido suspendido hasta esa fecha en que yo asisto a mi paciente, él estaba de guardia el día que mi paciente expulsó. Y este médico se encuentra actualmente imputado en mi causa penal por el delito de falsificación de documento público, porque él manipuló un documento de la historia clínica para establecer que el feto había nacido con vida. Y eso fue la parte inicial del escrache mediático, de la difamación mediática de la que yo fui víctima, y su abogado terminó siendo el abogado de la familia que me denuncia y me terminó difamando en los medios de comunicación con una versión trucha que hoy en día no se encuentra en el expediente. Miranda, permíteme que hable con tu abogada. La tenemos a la doctora Rocío García Garro. Hola Rocío, soy Raúl, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. Decime, bueno, el doctor sí. Lutaif, en un bloque anterior,
nos decía la angustia que sufre el médico. Fue tan clara, Miranda, contando lo que hablábamos antes cuando ocurren estas cosas. Háblame del consentimiento firmado. ¿No hay claridad en la ley, en la normativa? ¿Por dónde pasa? Porque si alguien firma y luego, ¿cómo un pariente presenta esta demanda? ¿Me contás? Sí, claro. Te comento un poco. En la causa de Miranda, yo como coordinadora del área legal de Católicas por el Derecho a Decidir, actualmente estamos en calidad de amicus curiae. Y justamente lo que manifestamos en nuestra presentación fue justamente abordar y otorgar mayor claridad a esto que perfectamente explicaba Miranda en relación al consentimiento informado, ¿no? Un documento que se materializa en base a un proceso que hace una paciente donde se le explica cada una de las cuestiones por las que ella va a ir pasando, donde se le explica el procedimiento, donde se le explica las posibles complicaciones y donde en un acto de absoluta voluntariedad y consentimiento firma y justamente consiente la práctica que se le va a realizar. En el caso de la paciente atendida por Miranda, estamos hablando de una persona mayor de edad con plena capacidad para consentir este tipo de actos. Me parece clave recalcar lo que mencionaba Miranda, que es una joven de Salvador Massa, es un pueblo aledaño a Tartagal, con lo cual es un joven que se tuvo que desplazar de su pueblo natal para requerir esa atención médica. Así requiere la atención médica, se la valora, firma el consentimiento informado, y nos parece clave destacar, y esto lo ponemos de manifiesto en nuestro amicus, que la legislación argentina establece que para revocar un consentimiento, esa revocación debe darse por escrito, ¿sí? Eso lo dice la Ley de Derechos del Paciente. Aquí no hay nada de eso, ¿sí? Hay un consentimiento informado, una valoración que se hizo a la paciente de manera sistemática y en repetidas oportunidades, porque no es solo esa primera valoración, también uno, si ve la historia clínica, y Miranda puede dar cuenta muchísimo mejor que yo de eso, se da cuenta que en ese proceso hubo valoraciones de trabajadores sociales, hubo valoraciones de psicólogos, que siempre dieron cuenta de el consentimiento y la voluntad de mantener esa decisión de la joven, que bueno, lógicamente es puesta en duda luego por su familia, y es lo que luego deriva en esta situación, ¿no? Rocío, la historia clínica tengo entendido que estaba correctamente hecha, que detallaba en orden el procedimiento. ¿Por qué por segunda vez se niega el sobreseimiento? La negativa de este segundo sobreseimiento fue en términos estrictamente formales, ¿no? Cuando se presenta ante el juez de garantías dice que el fiscal había requerido medidas de prueba que todavía no estaban realizadas y que justamente la decisión dependía de esas medidas probatorias. Por lo que, bueno, estamos a la espera de que esas medidas se concreticen, que va a ser en los próximos días, y bueno, luego de eso se evaluará adecuadamente ese sobreseimiento que actualmente está para resolver ante el Tribunal de Impugnación de ya la ciudad de Salta. Ha intervenido también el INADI, tengo entendido, porque creo que estás pidiendo, por los daños de humillación que contaba Miranda en la apertura, en retirar publicaciones de Facebook, ¿no? También. Sí, yo fui víctima de una difamación atroz durante 10 días, digamos, seguidos, que luego culminó en una detención. Eso sí me sucedió. Sería saludable que retiren esa información falsa de los medios. Totalmente. ¿Qué puede hacer un profesional? ¿Qué puede hacer un profesional médico, digo, frente a una cuestión tan dolorosa, tan humillante, de tanta angustia como la que vivió Miranda o viven algunos pares de ella? A ver, en primer lugar me parece clave destacar que el accionar de Miranda es el accionar médico correcto, ¿no? Entonces, ante cualquier caso se debe proceder como procedió Miranda, y me parece que eso es clave, y creo que lo estamos diciendo cada una de las organizaciones que nos hemos presentado en el expediente, ¿sí? El accionar de Miranda fue el accionar médico adecuado, está completamente ajustada a derecho, y con lo cual no nos queda más que seguir sosteniendo que esta acusación es absolutamente infundada, con lo cual esperamos que la justicia salteña, ahora es la primera vez que se retira, digamos, del ámbito de actuación de Tartagal, y debe un tribunal de Salta valorar la situación,
esperamos que, bueno, que actúe conforme a derecho. Sí, hubo un panelazo el jueves pasado que participaron organizaciones sociales, movimientos políticos, y también también del movimiento feminista, estuvo ayer Inadi, también estuvo gente de Amnistía Internacional, de Fundef, de Católicas por Derecho a Decidir, del CELS, un montón de organismos que me están apoyando, también incluso federaciones médicas han sacado documentos en apoyo a lo que me está sucediendo, desde la UBA, también lo han hecho federaciones médicas, la Sociedad Argentina de Medicina, Foro de Sociedades Científicas, Federación Argentina de Medicina General, a su vez el Ministerio, obviamente, de Mujeres y Género, el Ministerio de Salud de Nación, de la provincia, la gerencia, o sea, en términos institucionales, recibo mucho apoyo de amplios sectores de la sociedad civil, y eso obviamente me reconforta, me da mucha fortaleza, y seguimos adelante como institución porque seguimos garantizando el acceso a la interrupción voluntaria de embarazo de las mujeres que así lo requieran. Seguimos trabajando de la misma manera y hemos ampliado el equipo de trabajo. Te dejamos un cariño grande, se nos terminó el tiempo solo por hoy. Las puertas de este espacio, que es Derecho Médico, están abiertas, contás con él. Igual para vos, Rocío, muchas gracias. ¿Sos optimista? No sé si uno puede ser optimista frente a la justicia, pero ¿ves un buen panorama? Chiquitito, contestame. Esperamos que sí, claro que sí, confiamos en la justicia salteña se pronuncie como corresponde, y si no, iremos avanzando en las distintas etapas que se planean, o sea, que están previstas en la justicia, y llegado el caso se recurrirá a los organismos internacionales como corresponde en un caso de estas características. Un cariño grande a las dos. Por esto, muchas gracias. Cuentan con este espacio para lo que necesiten. Gracias de verdad. Gracias a usted. Nos vamos de acá, Marce, si le parece bien, señor director. Cerramos el programa, estamos justitos de tiempo. Valió la pena, ¿no? Temas que a nivel federal por ahí no son reconocidos en todos lados. El dolor y la angustia, lo decía Lutaif en la apertura, que se genera en un médico frente a un hecho tan doloroso. Al equipo, gracias, a ustedes gracias, y a ustedes, como les digo siempre, la vida es una sola. Y pasa rápido, intentemos ser felices, de eso se trata. Hasta la semana que viene, en Derecho Médico.